En nombre de Dios y de la patria, entonces se abre la sesión siendo las 9:33 minutos, 34 minutos. Señor secretario, le damos la palabra para que nos dé a conocer la cuenta en el día de hoy. Gracias, señor presidente. Solamente ha llegado una comunicación de la Gobernación Regional de Los Ríos, dando respuesta a un oficio enviado por esta comisión, con información relativa a las transferencias efectuadas a fundaciones y corporaciones, antecedentes ya remitidos a vuestros correos electrónicos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Doy la palabra a las colegas diputados sobre la cuenta o puntos varios. No tenemos. Entonces, por lo tanto, vamos a pasar de inmediato a la tabla porque tenemos dos puntos muy relevantes el día de hoy. Desde esta hora hasta las 10:30 vamos a contar con la presencia del señor Contralor. Le damos una vez más las gracias al señor Contralor por la siempre excelente predisposición que ha tenido con el Congreso, con el Parlamento para venir a exponer. Y posteriormente de 10:30 a 11:10 vamos a estar con Banco Estado, que va a estar por vía telemática. Así que, sobre la tabla, señor secretario. Señor presidente, efectivamente se ha invitado al señor Contralor, don Jorge Bermúdez, para tener la posibilidad de conocer los antecedentes que obren en su poder en relación con la situación que estaría afectando a diversas fundaciones y corporaciones en materia de traspaso de recursos fiscales. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Antes de darle la palabra al señor Bermúdez, queremos hacer una breve síntesis. Nosotros la semana pasada estuvimos con el ministro de la Vivienda, don Carlos Montes, y dentro de los antecedentes que surgieron en dicha comisión, se manifestó la necesidad de escuchar, ¿no es cierto?, cuál es la presentación que va a hacer el señor Contralor respecto a esta materia, cuál es la visualización que tiene, obviamente, la Contraloría General de la República sobre este tema. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, señor Contralor, nosotros valoramos tremendamente su tiempo porque estamos en un momento de enorme relevancia desde el punto de vista de lo que está aconteciendo con esta temática, las fundaciones, los recursos públicos, y queremos saber también, dentro de todas las materias, más allá del rol que ustedes tienen en lo administrativo, saber también cómo visualizan, ¿no es cierto?, futuras fórmulas que permitan, obviamente, salvaguardar de mejor manera, obviamente, los recursos del Estado, entendiendo que bajo este mecanismo, la glosa 4, la ley de presupuesto, que establecía primero a los municipios, después el serio y después, ¿no es cierto?, lo relacionado a los tratos directos, ¿qué es lo que usted nos recomienda como Parlamento para poder, de una u otra manera, no se utilicen subterfugios que eviten, ¿no es cierto?, la toma, pasar por ese paso que desde nuestro punto de vista es importante, que es la toma de razón de la Contraloría? Señor Contralor, le damos la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Y por su intermedio aprovecho también de saludar a todos los senadores y senadoras integrantes de la comisión, a la secretaría también, que siempre de manera muy amable nos recibe. Y bueno, estoy acompañado por mi equipo, con la señora Pamela Bugueño, Catalina Venegas, Melissa Urman, que son parte de la Unidad de Estudios Legislativos. Señor presidente, esta presentación, que es un poquito larga, pero que creo que amerita la trascendencia que tiene este tema, poder extenderse un poquito en algunos aspectos. Y por cierto que vamos a hacer algunas propuestas también para poder superar la situación en la que nos encontramos. Trata de los puntos que ahí aparecen, un poco de contexto, la situación del mismo en particular, luego la situación de los gobiernos regionales, las debilidades del diseño institucional que han permitido esta grieta por la que se ha colado eventualmente, y todavía lo digo eventualmente porque está todo todavía en investigación, ese germen de corrupción, y luego las propuestas que tenemos, que son, creemos nosotros, de fácil solución. Bueno, el objeto de la invitación ya la ha planteado el secretario de la comisión, que es conocer los antecedentes que obren en su poder, el de la Contraloría en este caso, en relación con la situación que afectaría a diversas fundaciones y corporaciones en materia de traspaso de recursos fiscales. Y esto para nosotros es muy importante porque se enmarca también dentro de la estrategia, del plan estratégico de la Contraloría para los años 21-24. A nosotros nos gusta siempre partir con esto porque todo lo que hace la Contraloría se enmarca dentro de los objetivos de la misma, que son dos: el 6, que es incidir a nivel nacional en instancias que promuevan el control público como un pilar para una mejor democracia, y luego el 8, alinear todo nuestro trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. Y también en el contexto hay que destacar que evidentemente la situación relativa a los traspasos a fundaciones o a entidades privadas
no solo por parte de un ministerio en particular, sino que también por parte de otros organismos públicos como han sido los gobiernos regionales o algunos de los gobiernos regionales. Nótese que nosotros a la fecha hemos recibido 172 denuncias en estas últimas 2 semanas y media, a 172 denuncias, no todas de casos distintos, no son 172 casos distintos, pero son 172 parlamentarios o personas que han manifestado una aprehensión respecto de, voy a decirlo así en términos muy neutros, respecto de traspasos que se hayan hecho por un organismo público a una entidad de naturaleza privada, lo cual ya denota la preocupación que esto ha generado, pero que son todas situaciones muy distintas, no necesariamente son asimilables a la situación de Democracia Viva o de Procultura u otras fundaciones que pudieran salir. Ahora, de lo que vamos a hablar acá es un tema muy técnico, que es el financiamiento o el derecho financiero del Estado, que es un tema que podríamos decir cuesta un poco meterse en entender cuál es la regulación que existe en esta materia y las conclusiones que uno puede sacar respecto de la misma, que incluso pueden ser de falta de regulación. No obstante eso, nosotros como institución, debo decir, presidente, por su intermedio de la comisión, que en diversas ocasiones, que son las que aparecen ahí señaladas, por ejemplo, a propósito de camiones aljibes y las transferencias que se hacían, o a propósito de transferencias que se hicieron por el gobierno regional respecto de un relleno sanitario en Antofagasta, en La Chimba, a propósito de los fondos COVID, a propósito de ley de compras, a propósito de las EGIS o las entidades de gestión rural, a propósito de los fondos que se entregan a bomberos, a propósito de las corporaciones Vita de la Municipalidad de Vitacura. En todas ellas habíamos señalado nuestras aprehensiones respecto de las transferencias de públicos a privados y de recursos públicos a privados en distintas instancias. Presidente, yo como Contralor he comparecido al Congreso en estos ya casi 8 años, casi 170 veces. Y son tantas como las denuncias, exactamente. Y en muchas de esas ocasiones he manifestado esa aprehensión que hemos tenido por la situación que existe. Exactamente, respecto de las transferencias. Hecho este contexto, quisiera entrar de lleno en el caso que afecta hoy día al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a propósito de las transferencias que se realizan a la Fundación Democracia Viva respecto o en el marco del programa de asentamientos precarios. Primero, la Contraloría, a través de su área, que es toda un área de trabajo de la Contraloría que tiene más o menos 600 fiscalizadores, ha realizado en estos ya casi 8 años 7.056 auditorías e investigaciones especiales en distintos ámbitos, de los cuales hay 216 que en este tiempo que se han hecho a transferencias y 242 específicamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. O sea, en el contexto de las fiscalizaciones, la conclusión que yo quiero transmitir acá es el MIMBU no ha sido un ministerio poco auditado, al revés. Por la cantidad de recursos y por otras razones que voy a ver inmediatamente, uno puede llegar a la conclusión de que se ha auditado varias veces el ministerio. ¿Perdón? No, como ministerio. Pero las transferencias como tales en todo el Estado se han auditado 216 veces. ¿Ya? Esa es lo primero que quiero señalar. Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar una fiscalización en el MIMBU, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo? En primer lugar, está el giro del ministerio. O sea, si uno considera cuál es el giro del ministerio, cuál es la competencia esencial que le da razón de ser, uno debería decir, bueno, es solucionar los problemas de vivienda, hacer mejores ciudades, entregar subsidios. Básicamente eso uno podría reducir en lo que importa para la fiscalización, y esas son las grandes áreas de trabajo del MIMBU. Por lo tanto, es allí donde tiene que enfocarse el trabajo de la Contraloría. Nosotros no podemos auditarlo todo. En segundo lugar, hay una cuestión relativa al impacto. Es decir, ¿cuáles de estas áreas de trabajo son las que más impactan en las personas? Y luego lo que se denomina en términos auditores la materialidad. Es decir, ¿dónde están los recursos públicos y dónde están los grandes recursos públicos? Hay que considerar que para este año el presupuesto, la ley de presupuesto, le entrega 4.241.000 millones de pesos de presupuesto al MIMBU. Ese es el presupuesto del MIMBU. Más de 4 billones de pesos, o sea, 4 millones de millones. Ya no, estos son billones en castellano, no en inglés. Por lo tanto, son millones de millones. Es muchísimo. Consideremos que Carabineros tiene más o menos de presupuesto 1 billón. Aquí es 4 veces eso. ¿Ya? La Contraloría tiene 90.000 millones de pesos de presupuesto.
O sea, es un porcentaje ínfimo respecto del presupuesto que tiene el MIMBU. Y solo en subsidios de distinta índole, en subsidios de habitacional, subsidio en materia de arriendo u otros que puedan existir, recibe 449.000 millones de pesos, o sea, cercano al $500 millones de pesos. Entonces, esas son las magnitudes de recursos de los que estamos hablando. El presupuesto para el programa de asentamientos urbanos, como vamos a ver, tiene 48.000 millones. Asentamientos precarios, exactamente. Ahora, el programa de asentamientos precarios existe desde el año 2011 con distintas denominaciones. Ese programa se denominó primero Aldeas y Campamentos, luego se llamó Programa de Campamentos y hoy día se denomina desde el 2019 en adelante como Programa de Asentamientos Precarios. Y de acuerdo a la regulación que tiene, que es una resolución exenta, que es la número 600 del año 21, dice que tiene como objetivo contribuir a la disminución de los asentamientos precarios a través de la entrega de una solución habitacional definitiva o transitoria o mediante la urbanización y o dotación de infraestructura en los territorios en las que habitan. Ese es el objeto del programa y por lo tanto hay que tener a la vista este objeto cuando uno ve en el fondo la regulación. Luego, en el año 2015, se incorporó en este programa una glosa que se denominaba asociada a la asignación a municipalidades para el programa Aldeas y Campamentos. Hoy, municipalidades para el programa de asentamientos precarios. Sin embargo, en esa glosa no solo se regula la entrega de recursos a las municipalidades, que está regulada en esa glosa, hoy día es la 04, sino que además se incluye una frase que dice, incluyendo a las instituciones privadas sin fines de lucro como entidad receptora. Por lo tanto, usted, en virtud de este programa, puede entregar recursos a la municipalidad, al Serviu, a otros organismos públicos y también a unidades o entidades receptoras de naturaleza privada sin fin de lucro. Ahora, este programa se puede ejecutar, como aparece ahí, de acuerdo a su regulación, sobre la base de convenios con estas distintas entidades. O también puede hacerlo el propio Serviu. Y normalmente, cuando se opta por uno u otro, es decir, si usted opta por el Serviu, por su intermedio presidente de la comisión, por la municipalidad o por la entidad privada, esto trae consecuencias, ¿ya? Y esta es una decisión que, como vamos a ver más adelante, es una decisión discrecional. ¿Qué ocurre si opta por uno u otro? Y este cuadrito a mí me parece que es muy importante que uno lo tenga a la vista. Porque cuando uno está hablando de transferencias, de lo que está diciendo es transferir una cantidad de recursos públicos para que se haga algo. Si se transfieren esos recursos, por ejemplo, a la municipalidad, al Serviu, a otra entidad privada, lo que tiene que hacer la municipalidad es aplicar, por ejemplo, ley de compras. Si necesita comprar algo, si necesita comprar materiales, si necesita comprar casetas sanitarias, si necesita hacer ese tipo de adquisiciones, si es un público, es decir, una entidad pública, tiene que aplicar ley de compras. Si es un privado, no se aplica ley de compras, a pesar de que son recursos y finalidad pública. Si se va a hacer una obra pública, por ejemplo, si se va a hacer una obra de urbanización o se va a construir una caseta sanitaria, de nuevo, si es una municipalidad, si es el Serviu, se aplica la regulación que corresponde al público, la ley de obras, las normas de obras públicas que sean pertinentes. Si es a un privado, no se aplica nada. Lo mismo ocurre con la ley de transparencia, lo mismo ocurre con las normas de probidad, lo mismo ocurre con las normas de rendición de cuentas, salvo que el convenio la exigiera. Lo mismo, y esto es muy importante, presidente. Sin embargo, a nadie, a ninguno de estos, sea municipalidad, sea el Serviu o sea el privado, se le aplica el artículo 23 de la ley de presupuestos. Después vamos a ir a este artículo que es muy relevante porque aquí se quiso poner algún tipo de regulación a esta materia, pero que se restringió mucho desde el punto de vista del subtítulo al que se aplica. Esto es bien clave, presidente, porque nosotros vemos que esta es una de las soluciones sencillas a este problema. Y desde el punto de vista de la fiscalización, obviamente si es un público entra a la Contraloría, si es un privado no entra a la Contraloría. El programa de asentamientos precarios, como dije, tiene más o menos 43.000 millones de pesos, casi 44.000 millones. Y si usted se fija, presidente, lo que está marcado en el rectángulo rojo, corresponden al subtítulo 33. ¿Ya? Son subtítulo 33, no el 24. Y en la glosa que acompaña ese subtítulo, básicamente acá estamos viendo la glosa número 4, por eso esto es fácil perderse aquí, por eso es muy importante que uno trate de ir un poquito más lento. En la glosa 04 se regula cómo se deben aplicar estos recursos, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
La glosa dice que, y si usted se fija, está todo regulado respecto de la municipalidad. Primero exige que sea un convenio, luego dice que hay que identificar el o los asentamientos precarios a intervenir, las acciones a desarrollar, las metas, los plazos, las modalidades de ejecución y evaluación. Y esos convenios deben pasar por el Consejo cuando han sido tomados de razón. O sea, toda la regulación está pensada cuando la transferencia se hace a la municipalidad para que ella sea la encargada de ejecutar esos recursos. Pero luego la misma glosa dice, más adelante, si usted se fija donde lo que está subrayado, dice que puede celebrar también convenios con organismos públicos, lo que no se incorporarán en sus respectivos presupuestos, e instituciones privadas sin fines de lucro. Entonces, ahí está la habilitación para que usted le pueda entregar, exactamente, le pueda entregar esos recursos a la entidad privada. Luego, sigue adelante la glosa, la 05 se refiere a que se pueden financiar asistencia técnica y luego que también que se pueden comprar terrenos en la 06. Ahora, los convenios que están suscritos en virtud de este programa, en el caso de Antofagasta, con la Fundación Democracia Viva, son estos 3 que aparecen. Los objetivos son más o menos similares, salvo el tercero, que tiene un objetivo un poquito distinto, pero básicamente son, lo que va cambiando es el campamento donde se va a ejecutar y lo que cambia son los montos. Por los montos, ninguno de ellos pasó por el trámite de toma de razón de Contraloría, por eso se denominan resoluciones exentas, pero hay que decir, eso sí, que en ninguno de ellos se establece, salvo en el tercero que se establecen unos plazos, no hay un plazo para actividades que tengan que ser desarrolladas. El objeto es bastante genérico en cada uno de los convenios. Ahora, ¿por qué hubiese sido relevante en este caso que hubiese pasado por el trámite de toma de razón? Porque en la toma de razón se revisan algunos aspectos que a lo mejor hubiesen permitido de alguna manera prevenir, o por lo menos en el texto del convenio mismo, que quedaran bien establecidos. Por ejemplo, dado que esa asignación directa, es decir, se le entrega el recurso con nombre y apellido a la entidad receptora, eso tiene que, si bien no es ilegal, hay que fundamentarlo. ¿Ya? Aquí se aplica una norma que es la del artículo 9 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y esa fundamentación específica, por lo menos si uno revisa los convenios, no aparece claramente establecida. La glosa aplicable establece, como acabamos de ver, metas y plazos para las actividades que se van a realizar. Eso no está presente, no hay un cronograma en cada uno de los puntos en que se extiende el convenio. Como entidad receptora de recursos, debía estar inscrito en el registro de receptores de recursos públicos, que es la Ley 19.862. Nuevamente acá, presidente, me voy a adelantar a una conclusión. Este es un registro muy importante, pero que está muy desactualizado. Y por lo tanto, eso impide que hayan, por ejemplo, una mínima transparencia de respecto hoy día de quiénes son los que están recibiendo recursos públicos. Desde el punto de vista del objeto social de la institución privada, también esta debería ser coincidente con aquello que se está encargando en virtud del convenio, y eso también hubiese sido objeto del convenio, del trámite de toma de razón, perdón. Luego hay que determinar si hay conflictos de intereses entre las partes que interfieren. Ahora, la Contraloría todos los tratos directos los somete a un análisis de conflictos de intereses, pero lo hace a partir de reglas formales, en el sentido de que son vínculos de parentesco o de afinidad formales. Si estos no son formales, eso tampoco va a aparecer. Eso también hay que advertirlo. Deben haber normas de rendición de cuentas, de cómo se aplica la rendición, cuál es la imputación presupuestaria y el certificado de disponibilidad presupuestaria, que entiendo que eso existiría. Ahora, desde el punto de vista de lo que ha hecho la Contraloría en este caso, nosotros el 22 de junio le requerimos información al MIMBU mediante un oficio, que es el que aparece ahí, el 269 de este año. Recibimos la información el 30 de junio y con esa información tomamos la decisión de instalar personal especializado para realizar una auditoría en la Seremi de MIMBU en la región de Antofagasta y poder analizar e indagar los traspasos y las rendiciones de cuentas de este convenio y de otros que puedan haber a propósito de este programa. Y ya luego, atendido los otros antecedentes que fuimos recabando, también hay que decir algunas denuncias que recibimos, es que se tomó la decisión de postergar otras auditorías para iniciar un nuevo programa de auditoría ahora a las transferencias que ha realizado el Ministerio. Eso se va a hacer en todo Chile, o sea, ya se está ejecutando en todo Chile, y otras acciones de fiscalización puntuales en algunos gobiernos regionales donde hemos tenido antecedentes de que puedan haber problemas con las transferencias. Ahora, lo que sí, para no generar una expectativa
hay que tener en cuenta que hay ciertas dificultades para la fiscalización de transferencias a instituciones privadas, porque de eso es lo que estamos hablando acá. En primer lugar, de acuerdo a la propia ley orgánica de la Contraloría no fiscaliza privados. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, permanentemente ha sido una lucha en mi gestión de poder extender de alguna manera el control por parte de la Contraloría a entidades privadas que tienen naturaleza jurídica privada, pero que realizan una función pública y que reciben recursos públicos. Por ejemplo, las corporaciones municipales. Bueno, Codelco, que es una empresa del Estado, eso es una pelea ya antigua a esta hora, presidente, pero gracias por recordarla. Pero, por ejemplo, las corporaciones municipales. Nosotros hoy día entendemos que podemos fiscalizarlas porque permanentemente reciben recursos públicos. Pero hay muchas corporaciones municipales que no entienden eso y, de hecho, han impugnado esa actuación de la Contraloría ante tribunales. Por lo tanto, perfectamente podría ser que un juez dijese no le corresponda a la Contraloría fiscalizarla y no podríamos entrar ahí tampoco. No, todavía no hay sentencia, presidente. En segundo lugar, esto es bien importante, presidente, la Contraloría lo que realiza, dentro de lo que realiza, ella no puede cuestionar el mérito de una decisión. ¿Qué quiere decir esto? La Contraloría no le puede cuestionar al MIMBU o a cualquier ministerio por qué entiende que una asesoría, por ejemplo, en materia de capacitación a feriantes que están en una determinada feria es valiosa y que tiene que imputarse a un determinado programa. Esa es una decisión de mérito, y tampoco puede cuestionar lo que se denomina el valor por el dinero, que en otras partes del mundo sí se hace, es decir, si eso entregó o no realmente los resultados esperados para el dinero invertido. Por lo tanto, si usted hace este checklist que acabo de ver de la toma de razón, pero es un programa que no tiene, que uno de buenas a primeras le ve poco sentido o le ve poca ganancia para los recursos que están involucrados, ese análisis no lo puede hacer la Contraloría, porque es un análisis de mérito y eso está prohibido por el artículo 21b de la Ley de la Contraloría hace más de 20 años. Lo que hace la Contraloría es auditoría de cumplimiento. ¿De cumplimiento de qué? Normativo, de las normas. Entonces, de nuevo, ahí lo que tiene que hacer es, ¿se cumplieron o no las normas? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. Pero si hay pocas normas, o esas normas tienen grietas, evidentemente que ahí de nuevo tenemos un problema. Esto es bien importante, presidente, porque en el fondo, si aquí hay poca normativa o la densidad normativa es baja, tampoco hay que pensar que no necesariamente van a haber grandes hallazgos. Esto es bien relevante. A uno le puede parecer algo a todas luces que es poco ético, pero no necesariamente eso poco ético va a ser una ilegalidad o va a ser un incumplimiento de la normativa. Acá, de lo que estamos hablando de transferencias que son autorizadas son transferencias autorizadas en el MIMBU, pero que son transferencias que en estricto rigor son atomizadas. ¿Qué quiero decir? Si uno considera que en materia de subsidios solamente el MIMBU, si el MIMBU tiene 4 billones de pesos de presupuesto, si hay 400.000 millones de pesos en subsidios y otro tanto se gasta en obras públicas y hay 43.000 que se gastan en transferencias para este programa de asentamientos urbanos, cuando usted diseña la auditoría, sin tener denuncias obviamente, cuando uno diseña la auditoría, ¿a dónde se va a ir? Evidentemente, ¿dónde están los grandes recursos? Y esa es la decisión que siempre está tomando la Contraloría, tratar de focalizar donde hay grandes recursos. Por lo tanto, en este caso, los recursos son altos cuando uno ve el caso en particular, pero en el contexto del MIMBU son muy bajos para el resto del Estado. Esto está muy atomizado. Ahora, también, y si uno mira los convenios, se va a dar cuenta que son convenios de difícil fiscalización, por la manera en que están redactados. ¿Ya? Son convenios que están redactados de manera amplia, no tienen puntos de control, porque no hay metas ni plazos asociados a las cosas que se tienen que hacer. No hay reglas de rendición y así sucesivamente. Entonces, el problema es el convenio, en definitiva, es fácilmente cumplible por la laxitud con la que está redactado. Presidente, eso respecto del MIMBU. Por lo tanto, aquí ya casi le estoy anticipando un poquito las conclusiones de la auditoría, de lo que vamos a encontrar. Respecto de la situación de los GORES, de los gobiernos regionales. Presidente, yo hoy día en la tarde voy a tener que comparecer nuevamente ahora a la Cámara, a la Comisión de Hacienda, para tratar un proyecto de ley que dice relación con descentralización fiscal en materia regional y endeudamiento regional. Y voy a abrir la presentación de hoy día con estas láminas que voy a mostrar ahora. Esta es la ejecución del presupuesto de los GORES del año pasado. Si uno se fija, hay varios cercanos al 100%,
pero en realidad hay 5 que estuvieron bajo el 95%. Bajo un 95% es una mala ejecución presupuestaria, ¿ya? Ahora, si uno mira Magallanes, diría, bueno, algo pasó ahí porque tiene un 86,5%. Pero a mí no me preocupa tanto esto. Me preocupa esto. El porcentaje de ejecución de ese presupuesto en diciembre del año pasado. Si uno se fija, el promedio es un 31%, casi un 32%. Pero, o sea, quiere decir que en diciembre se gastaron casi un tercio del presupuesto. ¿Cómo se hace eso? Y hay algunos que, por ejemplo, gastaron más del 40%, casi el 44% en diciembre. Es que a eso es lo que quiero llegar. Entonces, el problema que tenemos es que la transferencia es una forma de ejecución de presupuesto. Presidente, por su intermedio de la comisión, hace unas 3, 4 semanas estuvimos en la comisión de bomberos. El presupuesto de bomberos ha aumentado sustancialmente, no por culpa de bomberos, y está bien que haya aumentado, porque una forma de ejecutar de los GORES ha sido transferirle a bomberos y a otros más. Entonces, presidente, por favor, mire esta lámina respecto de cuál era el presupuesto inicial y cuál es el presupuesto final. Independientemente del número, fijémonos en los porcentajes. Las transferencias aumentaron por sobre la inversión de los GORES. O sea, el GORE básicamente es un organismo que hoy día, para poder ejecutar su presupuesto, tiene que transferir a terceros. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, si usted le transfiere... Fíjese, la transferencia aumentaron en 216.000 millones, que es el 45% del presupuesto de transferencias. Al revés, la inversión disminuyó en 272.000 millones, es decir, un 32%. Para ponerlo en términos gráficos, si usted mira la barra del lado derecho, se va a encontrar con que los GORES tenían un presupuesto de 1.417.000 millones de pesos, de los cuales 154.000 millones son gastos de personal y de funcionamiento. O sea, como dicen los técnicos, es la luz y el agua, ¿ya? Es para poder funcionar. Con eso se pagan sueldos, con eso se paga la luz, con eso se paga el internet, etcétera. En inversión tenemos una cifra que es más o menos de 561.000 millones. Pero en transferencias es de 691.000 millones. O sea, el GORE es un órgano que básicamente hoy día lo que hace es transferir recursos a terceros. No tiene capacidad para ejecutarlos él mismo. Pero Esa es mi pregunta. Pero no sería, perdón, sí, dan ganas porque después se nos van a ir, pero yo, por ejemplo, le pregunto, ¿no sería la excepcionalidad ese año producto de los problemas de las obras que se quedaron en el camino porque las empresas quebraron, todo eso? Esa es la excusa que dan desde los GORES. Presidente, o sea, el mismo problema tuvo el Ministerio de Obras Públicas, se modificó el reglamento, se estableció una regla de polinomio de reajuste que permitió reajustar los valores de las obras. Por lo tanto, esa regla era fácilmente, que es un reglamento, no estamos hablando de una ley, no es una norma legal, es una norma reglamentaria. Esa regla se podía haber aplicado eventualmente, si se hubiese querido, a los gobiernos regionales. Entonces, aquí tenemos un problema, porque para pasar de la columna de la izquierda a la de la derecha, tiene que haber modificaciones presupuestarias. O sea, yo para sacar dinero de inversión y pasarlo a transferencias como GORE, necesito una modificación presupuestaria que autoriza la DIPRES. Lo que igual puede no dejar de ser una inversión, lo que pasa es que no la hace el GORE. La hace el MIMBU, la hace el CERVI, la hace... Claro, pero, perdón, presidente... No necesariamente transferencia... Sí, podría, efectivamente. El problema que yo veo es lo siguiente, y aquí de nuevo, por eso le digo que este es un tema súper técnico. Cuando usted le transfiere a la municipalidad, por ejemplo, a fin de año, y a la municipalidad le llegan 1.000 millones de pesos, genial, para hacer algo, pero en 1.000 millones ningún órgano público alcanza a ejecutar nada. El último mes. El último mes. Por eso estamos hablando, por eso quise poner también cuándo se concentraban las transferencias. Pero cuando le llega a la municipalidad, esos fondos se consideran como extrapresupuestarios. Por lo tanto... Pero ejecutados para el gobierno regional. Exacto, pero extrapresupuestario. Por lo tanto, no está en el presupuesto. El presupuesto es fiscalizado y aprobado por el Consejo. Cuando es extrapresupuestario, no. Por lo tanto, es lo que nosotros la Contraloría de manera un poquito jocosa denominamos, estos son fondos propísimos del alcalde, porque él puede hacer lo que quiera con esa plata. O de la alcaldesa, para no fallar en el enfoque de género. Entonces, ese es el problema que tenemos con los gobiernos regionales. Presidente,
o de los gobernadores o gobernadoras regionales. Porque es la misma figura, para no caer, como fui alcalde, contralor, para no caer, porque eso está pasando hoy en muchos gobiernos regionales con los famosos transferencias a propósito del 8%. Claro. Pero el 8% tiene por un proyecto específico. tiene toda la razón, y de hecho la propia glosa, en este programa en particular que hemos estado viendo, el programa de asentamientos precarios, la glosa establece que los recursos que reciben los órganos públicos también se consideran como extrapresupuestarios. Por lo tanto, queda en la misma lógica, como por su intermedio, presidente, como acaba de decir el senador Sandoval. Ya. Contralor. Presidente, ¿cuáles son las debilidades del diseño institucional que nosotros detectamos en materia de transferencias? Y aquí, presidente, lo que primero quiero decir es lo siguiente. La corrupción va mutando. La corrupción va mutando. Por lo tanto, herramientas que antes nos parecían adecuadas siguen siendo adecuadas porque previenen esa forma de corrupción, pero como un virus que tiene distintas variantes, aquí hay una nueva variante. Y esa variante se cuela de nuevo por esas grietas que tiene la regulación financiera del Estado. Y con altos índices de discrecionalidad. Entonces, para poder ver las debilidades institucionales, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de transferencias, ¿ya? Las transferencias en el fondo son recursos públicos que se transfieren a un tercero, que puede ser un público o un privado, para que se lleve a cabo una actividad que se define como de interés público o de utilidad pública. Es una actividad que se hace, entre comillas, a fondo perdido, porque no se le tiene que devolver nada al Estado, sino que se hace respecto de un tercero para un tercero, y que se entiende que tiene un cierto interés. Por ejemplo, cuando hay una compra pública o cuando hay una obra pública, en realidad la contraprestación la recibe la propia administración del Estado. Cuando usted hace una compra pública de computadores, tiene los computadores y son de esa entidad pública. Acá, no. La transferencia se entrega y exactamente, queda para el tercero que recibe la transferencia. Esa es la diferencia. En los países desarrollados hay transferencias que representan más o menos un 6% en la OCDE, el promedio. En los países subdesarrollados como el nuestro es un 10% del presupuesto. Hoy día, en el presupuesto de la nación, se consideran transferencias a privados de distinto tipo 1,4 billones de pesos. ¿Ya? El porcentaje es como un 1,8% de todo el presupuesto nacional. Pero son cifras bien gruesas, pero la cantidad de recursos que está previsto para transferencia al sector privado es de 1,4 billones de pesos. Ahora, hay que decir que acá sector privado es también, no sé, Fundación Chile, también son las orquestas juveniles, también es la Fundación Integra y otro tipo de corporaciones, pero también quedan dentro de estas otras fundaciones y entidades que son menos conocidas. ¿Cuál es el marco jurídico? El marco jurídico, uno debería decir que es todo pero básicamente hoy día lo que tenemos, porque todas las normas que ahí aparecen son muy generales, las que están marcadas en negrita es la ley de presupuestos, y básicamente lo que está en el artículo 23, y luego lo que diga cada glosa presupuestaria. Lo demás es normativa genérica que está dentro del derecho financiero del Estado. Respecto de los tipos de transferencias, presidente, esto es bien relevante y ojalá que pueda quedar bien claro. Acá tenemos básicamente en juego dos tipos de transferencias, los que se denominan transferencias corrientes y las que se denominan transferencias de capital. Si uno mira las definiciones, son más o menos lo mismo, pero vamos a ver cuáles son las diferencias. La transferencia corriente se entiende que es la que comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes a instituciones públicas y del sector externo, que en el fondo es el sector privado. Entonces, una transferencia corriente, por ejemplo, puede ser para el funcionamiento de una fundación, para entregar una beca o un beneficio a una persona, porque también podría ser una persona natural. Y de hecho se ha ocurrido así, para el funcionamiento del día a día de una determinada entidad privada o una entidad pública. Esas son transferencias corrientes del subtítulo 24, que no son las del subtítulo 33 que están en el programa de asentamiento. Al revés, las transferencias de capital son desembolsos financieros que no suponen la contraprestación de bienes o servicios destinados a gastos de inversión o a la formación de capital y que no requieren el trámite ante el Mideso o trámite alguno ante el Mideso. Entonces, un ejemplo que nosotros tenemos en el manual de transferencias que se usa internamente por la Contraloría es, por ejemplo, cuando una entidad, vamos a suponer, bomberos, compra equipamiento menor,
Eso se puede hacer a través de una transferencia corriente. Al revés, cuando Bomberos va a construir un cuartel de bomberos, se hace a través de una transferencia de capital. Esa sería... O comprar un vehículo o varios vehículos. Estas fueron transferencias de capital. Esto es bien relevante, presidente, saber que todo esto se ha hecho de acuerdo al subtítulo 33. ¿Ya? Ahora, bueno, yo creo que ya expliqué cuál es el elemento distintivo entre una y otra, pero esto tiene mucha importancia por las reglas de la ley de presupuesto que después se van a aplicar. ¿Por qué? Porque el año 2021 se incorporó una nueva norma, vamos a decir, de las normas permanentes dentro de la ley de presupuesto, del articulado de la ley de presupuesto. Está mal dicho permanente porque la ley de presupuesto es transitoria, es por un año, por lo tanto cambia de un año a otro y cambian estos artículos también. Pero en el articulado, no en la glosa, se incorporó un artículo 23 que estableció mayores exigencias para las transferencias a instituciones privadas que están en el subtítulo 24. ¿Ya? En el 24, no en el 33. Es decir, las transferencias corrientes, no las de capital. ¿Qué dice el 23? Fíjense cómo parte, presidente. El concurso será obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes a instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señale lo contrario. Sí. Esto explica el 24. Esto es para el 24, claro, porque son transferencias corrientes a instituciones privadas. Luego dice, bueno, aparte de las regulaciones específicas que puedan existir, debe haber un convenio. Pero acá dice algo muy importante, presidente. El Ministerio de Hacienda podrá impartir instrucciones complementarias de aplicación general respecto del contenido de estos convenios con la finalidad de asegurar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados, así como su restitución en caso contrario. 24, subtítulo 24, transferencias corrientes. Los convenios esto es bien importante, presidente. Los convenios no podrán considerar transferencias de todo o parte de lo convenido en un plazo distinto al que resulte de relacionar dichas transferencias con el avance efectivo de la ejecución de las iniciativas durante el año presupuestario, salvo autorización de DIPRES. O sea, lo que está diciendo acá un buen chileno es no le puede entregar todo al tiro. Tiene que esperar a que vaya avanzando y le va entregando, obviamente por parcialidades, que es lo que uno esperaría, ¿no? Los convenios no podrán establecer compromisos que excedan el ejercicio presupuestario, salvo que cuenten con la dirección de presupuesto, y además deberes de transparencia respecto de las instituciones privadas. Eso respecto de la letra D. Ahora, si no cumple con esto y no cumple con las obligaciones de la ley 19.862, no podrán recibir transferencia de fondos públicos. Y luego los organismos públicos se establece la obligación de velar porque los recursos que se entreguen cumplan con el objetivo que está señalado en los convenios. Y luego, esto es bien importante también, dentro del artículo 23 se establece la obligación de los ministerios y los servicios de resguardar el registro de la información correspondiente a la ley 19.872, que es la que se refiere a los receptores. Y ahí está la obligación de estar registrado en este registro de receptores de recursos públicos, que como dije no está actualizado. Entonces, y aquí esto lo que ocurre, presidente, es que no sabemos cuántos son los receptores de recursos públicos, porque este registro, que era la herramienta que se creó hace algunos años, está exactamente. Hacienda. Bien, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos si uno compara un tipo de transferencia con la otra? Si son transferencias corrientes del subtítulo 24, se aplican todas las reglas que están en el artículo 23 y otras. O sea, el concurso, el convenio. A las del 24. Claro. Solo el 24. Exactamente, porque dice las transferencias corrientes. ¿Ya? Eso es. Entonces dice, exigencia de convenio, obligación de relacionar la transferencia con el avance efectivo, obligaciones de transparencia para la entidad otorgante. Todo eso está para el subtítulo 24. Para el del subtítulo 33, transferencias de capital, va a depender de lo que diga la glosa respectiva. En este caso la 4, pero que en otro tipo de programas podría ser otra glosa o nada. Porque no tiene una norma del articulado que se lo obligue. No hay una norma específica. ¿Ya? En cambio, la del 23 sí lo establece. Ya. Entonces, ¿cuáles son las debilidades del diseño institucional? Y aquí nosotros detectamos por lo menos, aquí voy a decir son 10 debilidades y voy a decir alguna observación y vamos a hacer unas propuestas y con eso termino. En primer lugar, el problema que tenemos es que
las transferencias son una forma de ejecución presupuestaria. Ese es un gran problema que hoy día existe. Y por lo tanto, cuando los servicios públicos, en particular los gobiernos regionales, se ven, entre comillas, ahogados por el transcurso del año sin haber ejecutado el presupuesto, la mejor manera de ejecutarlo y aparecer con un buen número es entregarlo en transferencia, para hacer cualquier cosa sin que sepamos muy bien si eso realmente va a redituar o no para efectivamente la finalidad para lo que esos recursos deberían estar. Nosotros vemos que aquí falta densidad normativa en materia de transferencia. Hay una regulación, no se puede negar eso, pero está claro que esa regulación quedó corta respecto de las transferencias que están hoy día en el subtítulo 33, que son las transferencias de capital. En tercer lugar, esta falta de regulación hace que uno no pueda, entre comillas, seguir la ruta del dinero público. Uno no puede saber dónde fue a terminar esos recursos públicos. Lo que había dicho antes, por ejemplo, si el GORE le transfiere a la municipalidad, son recursos extrapresupuestarios, el alcalde no tiene que contar con el acuerdo del Consejo Comunal para poder realizar o ejecutar esos recursos después. Y como tiene saldo inicial de caja, puede traspasarlos al año siguiente y por lo tanto, entre comillas, se municipalizó esa plata y por lo tanto sale del control. Entonces, ese es el problema que ocurre cuando uno dice, bueno, esto es extrapresupuestario. Está bien, pero no puede, en realidad, no debería eximirse del resto de la regulación. Hay una gran discrecionalidad en definir qué va a ir por subtítulo 24 y qué va a ir por subtítulo 33. Y esta es una gran discrecionalidad y como discrecionalidad si se ocupa o puede dar para que se ocupe abusivamente. Y ese es el problema que hubo acá. Porque si uno se fija en el programa de asentamientos precarios, solo hay subtítulo 33, no hay subtítulo 24. Y ese es un problema. ¿Eso le permite no entregarle todo el dinero de inmediato? Por ejemplo, porque es que no hay regla, presidente. No hay regla. No hay regla. Si hubieran usado el 24 tendrían que haber pasado por todo. Claro, exactamente. Y hubiese tenido las reglas del artículo 23. Claro, entiendo. Bien, Perdone. y decir si esto es 33 o 24, las definiciones son tan débiles, son tan difíciles de determinar, porque si en el fondo cuando usted dice voy a hacer casetas sanitarias o voy a hacer voy a aplicar voy a hacer actividades urbanísticas en un determinado sector, lo que está diciendo es voy a hacer una obra pública. Y esa obra pública tiene toda una normativa. Usted al decir voy a hacerlo como una transferencia de capital, lo que está diciendo es estoy sacando de toda la regulación pública algo que en realidad, en estricto rigor, debería tenerla. Me salto mercado público, me salto las normas de registro, etcétera, etcétera. Bueno, las modificaciones presupuestarias también son discrecionales. Las debe autorizar la IPES. Es una buena herramienta porque evidentemente a lo largo del año ocurren cosas. Pero esta modificación, por ejemplo, presupuestaria que han tenido los gobiernos regionales, donde más de 200.000 millones de pesos pasan a ser transferencias, que eran gastos de inversión originalmente, demuestra que ahí hay una gran laxitud en el ejercicio de esa facultad. Se aprobó una cosa para eso, en el presupuesto, para permitirlo, precisamente para permitirlo. Claro. Era para blanquear la gestión financiera de los gobiernos regionales. Y lo que pasa es que, perdón, presidente. Lo que pasa es que estas cosas pasan a vista y paciencia de todos nosotros, porque nosotros terminamos aprobando estas glosas. Y esa glosa permite, precisamente con toda la discusión que se generó, de que de alguna manera lo que se producía en definitiva era un intento de blanquear la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales, al permitir estas transferencias. Nosotros estamos tratando de presentar alguna iniciativa en este tema, limitar las transferencias hasta el mes de septiembre. Cuando viene transfiere octubre, noviembre, diciembre, es porque ya no fue capaz de gastar la plata. Presidente, si me permite, tiene toda la razón el senador. Nosotros pensamos que acá lo que se requeriría sería una regulación un poquito más marco y más permanente respecto de las transferencias del Estado, tal como existe en otras partes. O sea, aquí tampoco estamos inventando la rueda. Y uno de los puntos debería ser ese. Voy a avanzar, presidente, para después poder terminar o poder recibir preguntas, si es que fuera el caso. Bueno, ¿qué se va a financiar por la vía de una transferencia? Eso es una definición política. Nosotros, como dije, no tenemos facultades, y está bien que así sea probablemente porque fue una definición de hace mucho tiempo, pero debería haber alguien que determinara cuál es la valía de esos proyectos. O sea, que eso que se está haciendo efectivamente sirve para algo. Debería ser el CORE, debería ser el Consejo Municipal. O el MIDESO, o que todo tuviera RS, no lo sé. La verdad que no digo que sea la Contraloría, pero alguien tiene que determinar este proyecto, el valor por el dinero que se está pagando, vale la pena hacerlo.
Pero cuando usted me dice que lo que vamos a hacer es, vamos a hacer capacitación a las personas que pasen por delante. Para eso, o sea, el Estado hoy día tiene un Servicio Nacional de Capacitación y Empleo que precisamente su giro es ese, es capacitar y entregar un certificado. Tal vez debería hacerse así. O hay institutos profesionales o centros de formación técnica que podrían hacerlo perfectamente y eso tendría más valor probablemente. Estoy simplemente dando ideas al azar para poder decir que esto en realidad es muy laxo de cómo se entregan estos recursos a proyectos que en realidad uno no sabe para qué sirven. Después, excesiva discrecionalidad en la asignación directa y en la asignación nominativa. Asignación directa, que en el fondo es que usted se salta el concurso público, basta con que diga que hay una situación de emergencia, porque no hay causales, a diferencia de la ley de compra, aquí no hay causales para el trato directo, es simplemente que sea fundado. Y obviamente un campamento siempre hay una situación de emergencia. Hay una situación sanitaria, hay una situación de aluvión, hay una situación con la basura, siempre va a haber una situación de emergencia y por lo tanto usted tiene resuelto el problema de la asignación directa. Y la asignación nominativa también, porque acá también no hay que olvidarse que hay algunas asignaciones que se hicieron vía modificación presupuestaria, donde se dijo, este proyecto se le asigna a esta fundación o a esta persona privada, por la vía de una modificación. Claro, entonces el decreto de modificación presupuestaria se puede contemplarlo. Lo ya dicho, no hay control del mérito, conveniencia, no hay un control realmente de la valía del proyecto. Claro, todo ese tipo de elementos y obviamente no todos estos proyectos tampoco requieren de RS por parte del Mideso y por lo tanto tampoco tienen ese tipo de control. El Congreso, en la ley de presupuesto normalmente ha puesto glosas de información respecto de este tipo de programas, que se informe a una comisión, a la subcomisión mixta y así sucesivamente. Eso no ha tenido una gran eficacia, porque además es simplemente información, no tiene otra connotación. Y tampoco tenemos normas de conflictos de intereses, de inhabilidades, de incompatibilidades, de probidad de los receptores de recursos públicos. O sea, como le digo, en el caso de Democracia Viva, nosotros podríamos haber hecho el cruce de datos para saber si hay conflictos de intereses. Pero es un cruce de datos formal, en el sentido de que voy a ver si son familiares, si son parientes, si están unidos por vínculo matrimonial. Pero otro... No, claro que no, y tampoco llega a los vínculos que son de carácter más bien afectivo, pero que no se formalizan en un matrimonio o una unión civil o lo que fuera. Claro, todas esas reglas no se detectan por los cruces de datos que nosotros somos capaces de hacer cuando hay trato directo. Bien, ¿cuáles son las principales observaciones que nosotros hemos detectado ahora en y aquí voy a ir un poco más rápido para llegar a las propuestas, en las distintas fiscalizaciones que hemos hecho a la transferencia? Primero, las transferencias improcedentes. Obviamente que eso quiere decir que no está, la transferencia que se hizo no se ajustaba a los requisitos establecidos en la normativa. Transferir recursos sin haber rendido los fondos previamente. Esa es una facultad que tiene de liberar la transferencia antes de que se haya rendido o que se haya aceptado la rendición por parte de IPRES. Las transferencias no ejecutadas o mal ejecutadas, es decir, que no se hizo lo que se dijo que se iba a hacer. Recursos no utilizados, eso debería involucrar la devolución de los recursos y no siempre ocurre. No se cumple con las normas contables o presupuestarias. Las debilidades en el control del proceso de ejecución de la transferencia o rendición del gasto por problemas de control interno. Ahí también tenemos debilidades del control interno, presidente. Las rendiciones que son fuera de plazo, eso me parece que es muy, muy claro. Rendiciones pendientes de revisión o regularización, es decir, recibo la rendición como ministerio, pero todavía no la he revisado y tengo ahí los documentos y pasa el tiempo. La rendición está hecha, pero no está controlada efectivamente. Fondos que no fueron rendidos. Gastos no acreditados, es decir, falta la información que sirve de sustento, y pagos improcedentes. Todas estas observaciones que están acá son las principales que extrajimos de las distintas fiscalizaciones. Todas estas tienen ejemplos. Nosotros quisiéramos después hacer llegar una minuta a la comisión, si le parece, presidente, donde están todas desarrolladas y explicadas. Lo haremos. Presidente, y respecto de las propuestas, y sinceramente, con mucha humildad, pero también con la experiencia que me dan ya casi 8 años de Contralor, quisiera hacer unas propuestas acá al Congreso. Hay aquí algunas que son inmediatas, otras que son de mediano plazo y otras que son de un poco más largo plazo.
Las inmediatas son cosas que se podrían hacer hoy día y que son muy sencillas y que pensamos que generarían un cambio radical en la forma en que se están haciendo las transferencias. En primer lugar, en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, si uno elimina la expresión corrientes a instituciones privadas, porque la frase completa es transferencias corrientes a instituciones privadas. Pero si usted elimina esa expresión, va a quedar las transferencias del artículo, las transferencias que se hagan, tanto al sector público como privado, porque serían iguales y se le aplicaría lo que está ahí establecido en ese artículo 23 que acabamos de ver. Por ejemplo, el convenio. Por ejemplo, sujetar el avance de los pagos al avance efectivo del convenio. Por ejemplo, las obligaciones de transparencia a través de la actualización del registro de receptores de recursos públicos. Por ejemplo, la rendición de cuentas. Por ejemplo, la garantía. Si no hay garantías acá. O garantías que sean efectivas. Entonces, si usted borra eso hoy día, presidente, perdone que lo diga así con tanta vehemencia, pero de verdad, si se borra eso, usted soluciona el 50% de los problemas que tiene. Al menos se permite establecer un control de las transferencias que se hagan. En segundo lugar, si usted recuerda, presidente, por su intermedio de la comisión, en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, que es un artículo que se puso del año 21, pero que ha ido mutando, se le mandata al Ministerio de Hacienda dictar un instructivo. Ese instructivo no se ha dictado. Es un instructivo, o sea, es una regla administrativa, pero que tiene mucho contenido. Si se dicta ese instructivo, usted solucionaría también todos los problemas de carencia normativa que tenemos. Por ejemplo, del punto de vista de la garantía. Por ejemplo, del punto de vista de que hay que asegurar que esos recursos se destinen efectivamente a aquello que se está contratando o transfiriendo. Ese es un instructivo que nosotros ofrecemos toda la colaboración, si fuera el caso, para ayudar, porque nosotros tenemos un manual interno de transferencias que son las cosas que nosotros vemos cuando llegan las transferencias a la Contraloría. Presidente, el SISREC, el Sistema de Rendición de Cuentas Electrónico del Estado, hoy día funciona solo por la vía del convenio. Bastaría que el instructivo dijera, a partir de ahora las transferencias se rinden a través del SISREC, que es una plataforma, o sea, como dicen los informáticos, la plataforma está, los fierros están, solo basta la obligatoriedad de hacerlo y la rendición debería hacerse por esa vía y le daría transparencia al sistema. Porque le da reportabilidad y le permite saber, bueno, efectivamente, quiénes son los que están recibiendo transferencias. Y a nosotros como Contraloría también nos permitiría saber bien dónde están esos grandes recursos públicos o quiénes, por ejemplo, son de reciente creación y están recibiendo grandes recursos públicos. Entonces, esa es una medida muy importante que podría incorporarse en el instructivo. Nosotros no tenemos la facultad de imponerlo, el SISREC. Que en los convenios se exijan garantías, sobre todo a partir de ciertos montos. Presidente, nosotros entendemos que hay transferencias de muy baja cuantía. Una transferencia a un sindicato, a una asociación de pescadores artesanales, de algueros, etcétera, son transferencias de pequeña cuantía que tienen un costo administrativo si usted le aplica todo el andamiaje del Estado. Obviamente que ahí uno no podría exigir esas cosas. Pero cuando estamos hablando de transferencias de varios millones, ahí efectivamente uno debería exigir, por ejemplo, estas obligaciones de transparencia. Estas son, si se fija, presidente, son todas inmediatas. Las 2, la 3 y la 4 ni siquiera son legislativas. Son meramente administrativas y basta con un instructivo. La primera es legislativa, pero es tan sencilla que es simplemente sacar de un artículo 3 palabras. Y con eso cambiaría la forma que se están haciendo las transferencias. De mediano plazo. Y de mediano plazo nosotros entendemos que esto es en el transcurso de un mes. O sea, esto podría hacerse fácilmente. Por ejemplo, presidente, hoy día está tramitándose la nueva ley de compras públicas. Si se aplicaran las reglas de probidad que están ahí, por ejemplo, a los destinatarios de transferencias, porque son destinatarios de recursos públicos también uno avanzaría muchísimo. Si uno mejorase, primero que todo, actualizase y mejorase el registro de entidades receptoras de fondos públicos, que es una obligación que está ahí en la ley 19.862, entendemos que a lo mejor hay que cambiar la interfaz, la forma en que uno lo ve, cómo uno interactúa con la página, la manera en que hay que subir los documentos, eso se puede hacer y que se pudieran interoperar y pudiera que fuera un poco más amigable, a lo mejor eso facilitaría también la actualización del registro y también nos facilitaría a nosotros la vida. Y obviamente hay un par de propuestas de las 8 que son de un poco más largo plazo, pero en que el material existe.
presidente, nosotros hemos venido presentándole estos temas a Hacienda desde el año 20. El año 20 le hicimos llegar una minuta sobre transferencias, que se recogió parcialmente en la ley de presupuestos del 21, 22 y ahora el 23. Está ese material, está el manual de transferencias de la Contraloría, esos son insumos que nosotros ponemos a disposición para una ley marco sobre transferencias del Estado, que eso debería ser lo que aquí ocurra, una ley marco de transferencias del Estado. Y obviamente luego habría que diseñar un sistema de información, así como hoy día existe un sistema donde se registran las transacciones del Estado, un sistema de información donde se registran las transacciones de las entidades privadas que reciben fondos públicos. Porque no hay que olvidar, y esto es ya para terminar, que es 1,4 billones de pesos que se transfieren a entidades privadas de la ley de presupuesto. Por lo tanto, nosotros pensamos que eso ameritaría esa plataforma. Bien, eso es lo que teníamos preparado, presidente. Muchas gracias. Le voy a pedir, vamos a tener 10, 12 minutos más porque tenemos el Banco de Estado invitado. Nosotros valoramos tremendamente la exposición, pero aparte de eso, señor Contralor, valoramos las propuestas, porque las propuestas nos pueden ayudar a ir avanzando. O sea, no se requieren 45 días, como yo lo he dicho, de comisión de expertos para ver que se puede avanzar desde acá mismo el Parlamento en esta materia. Senadora Pascual tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar nuevamente al Contralor, a su equipo, a todos los senadores y senadoras. Quisiera formular varias preguntas. Si no da el tiempo, por supuesto, también, si lo permite el presidente, que el Contralor pudiera enviarnos también después respuesta. Lo primero, Contralor, a propósito, por su intermedio, presidente, a propósito de los gobiernos regionales, el año pasado, en el marco de la tramitación del presupuesto nacional, recibimos varios senadores y senadoras la preocupación de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Regionales del alto monto por el cual un gobernador o una gobernadora no tiene la obligación de pasar para su aprobación por el gobierno regional, ¿no? Y a mí me llama la atención porque, si no me recuerdo mal, son 7.000 UTM y eso es mucho más que lo que, por ejemplo, un ministerio está obligado a licitar o hacer por vía compras públicas. Entonces, ¿por qué un gobierno regional desestima la participación de su propio consejo regional para la toma de decisiones? O sea, me parece que es un monto muy alto. Que se pudiera, en ese sentido, si es que tienen visto a propósito de lo que han ido analizando durante el tiempo, alguna propuesta en ese sentido. Segundo, ¿por qué usted dice que se hicieron cambios en materia de los gobiernos regionales vía documento, digamos, de cambio de presupuestaria, claro, modificación presupuestaria? ¿Esto no fue aprobado o sí fue aprobado por el gobierno regional o solo requirió de una aprobación de IPRES, digamos, ¿no? Lo tercero es de experiencia anterior, cuando me tocó ser ministra de la Mujer. A mí me llamaba la atención, yo estoy por fortalecer la relación, además del Estado central con el Estado descentralizado. Lo digo a propósito también de las transferencias a instituciones privadas. ¿Por qué no, por ejemplo, cuántas veces tenemos la discusión de por qué los programas que son buenos y asertivos no están en las 345 comunas, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecer que sean convenios del Estado con los municipios? Y a veces se plantea la discusión, no sé si eso habrá cambiado en la Contraloría, de que también debiera licitarse cuando va con un municipio. Y uno dice, pero si es la pertinencia primera de un gobierno comunal, ¿no? Entonces, también si es que hubiera alguna opinión sobre eso. Se planteó aquí también la propuesta de cambiar varias cosas a nivel de hacer más, y yo lo comparto, digamos, hacer más restrictivo el tema de las transferencias a privados. Por ejemplo, hasta la propuesta, aquí lo decía el senador Sandoval, hasta algún mes determinado, solo de permitir transferencias, etcétera. A mí me parece que es muy importante la conclusión que saca el Contralor, presidente, por su intermedio, de que las transferencias deberían ser la excepcionalidad y no una fuente primaria del gasto presupuestario, ¿no? Yo creo que eso es un tema, y desde esa perspectiva, ¿cómo hacemos esas modificaciones? Pero también, por ejemplo, en años de cambio de gobierno, cuando se produce, porque nosotros no cambiamos en enero,
las transmisiones del mando, se hacen en marzo. Entonces, ¿cómo hacer también para que existe la excepcionalidad del año de traspaso de gobierno también para evitar que el gobierno saliente le dejara ejecutado todo el gasto? No sé si me explico. O sea, me pongo en los dos casos, que no ejecuten al final ni que alguien ejecute en el primer trimestre. Todo para no... o sea, creo que debiera tener restricciones ambos trimestres. No sé si dependiendo, digamos, de la situación. Y usted habló también de la exigencia de garantía. ¿La exigencia de garantía solo para entidades privadas? Porque un municipio no la expresa, digamos, en ningún convenio con el Estado central. Esas preguntas de momento, presidente. Muchas Gracias. Senadora Núñez, después senador Sandoval y senadora Gatica. Muchas gracias, presidente. Bueno, evidentemente valorar las propuestas. Yo creo que lo que no puede ocurrir, presidente, es que estas propuestas lleguen acá y así como ocurrió con la entrega del 2020, algunas de manera parcial fueron acogidas, ¿cierto?, por el Ministerio a propósito de la discusión en ese momento de la ley de presupuesto y no nos hagamos cargo de esto. Algunas pasarán por esta comisión, otras pasarán por Constitución a lo mejor o por otra instancia, pero me parece relevante que incluso así como nos reunimos hace un par de días con una sesión especial para escuchar a los ministros de Vivienda y de Desarrollo Social, también estaba presente el ministro de Hacienda, podamos a lo mejor entre todos tener esa instancia, a lo mejor es hasta comité de la instancia o los presidentes de las comisiones, dada la envergadura de la crisis, pero recoger estas propuestas y es lo primero que yo quería plantear. En la sesión especial, presidente, varios senadores se preguntaban por qué estaba presente el ministro de Hacienda. Algunos creían que era porque, bueno, también estaba interesado evidentemente que esto se relacione con una eventual aprobación o no de la reforma tributaria. Pero me queda claro por qué estaba presente, porque la verdad es que de esta presentación que hace por su intermedio el Contralor General de la República hay varias acciones que dependen de ese ministerio y algunas de ellas son súper prácticas, pero que evidentemente permitirían poner mayor atención en a quienes se les están entregando estos recursos. Ni más ni menos que la actualización del registro. Algo decía el senador Sandoval por su intermedio, presidente, respecto a que, claro, uno termina aprobando glosas, a veces sin tener mucha información, pero también terminamos aprobando cuestiones positivas, como es un registro público de estas entidades privadas, pero si a quien le corresponde actualizarlo no lo hace, difícilmente va a cumplir su objetivo. Como también respecto a la supervigilancia que le corresponde al mismo ministerio a propósito de estos recursos. Estamos discutiendo, ni más ni menos, y entiendo que el Contralor, cierto, a ese efecto va a la Comisión de Hacienda de la Cámara, el que se le pueda entregar mayores recursos a los gobiernos regionales. Y la verdad es que, al menos yo, que llevo 9 años en el Congreso, 8 en la Cámara y este primer año acá, siempre hemos abogado para tener mayores recursos en las regiones. Las autoridades elegidas democráticamente, tanto los alcaldes, alcaldesas, como los gobernadores, en fin. Pero si estos recursos se van a traducir en transferencias, con todo lo que esto, con lo que ha saltado respecto de esto, y no en inversión, ni más ni menos en el royalty quedó expresamente establecido el tema de proyectos de desarrollo, de inversión, etcétera, no para transferencia, entonces tendremos que también ponerle ojo allí. Yo creo, presidente, y me quedo con esto, que sí tiene que ser la Contraloría. A propósito del mayor control o fiscalización cuando lleguen recursos públicos. No solamente el Ministerio de Desarrollo Social a través del RS, sino que tiene que ser la Contraloría, y eso es lo otro que quería mencionar. Y cuando se distingue entre si es una institución privada o pública, para tener ese mayor control, yo directamente creo que hay que poner el foco en si los recursos son públicos o si son privados, porque al final allí está el patrimonio de todos los chilenos y chilenas. Si son públicos y llegan a una institución privada, con mayor razón tienen que ser fiscalizados. Digo con mayor razón poniendo el acento en que si son públicos y llegan a una institución pública, tiene su propio control al menos interno. Pero si son públicos y llegan a una institución privada, entonces yo creo que hay que empezar a cambiar ese foco y por qué no actualizar nuestra normativa a propósito. Lamentablemente, como decía el Contralor, que la corrupción también va mutando. Si la corrupción va mutando y las normas no se van modernizando, difícilmente vamos a poder hacerle frente a los hechos de corrupción, porque al final del día no son las máquinas ni un sistema, son las personas que terminan tomando decisiones en esto, y no es el problema la transferencia a las autoridades regionales. El problema es cuando llega a manos de personas que pasan todos los límites éticos, morales y evidentemente legales. Gracias, presidente, y gracias al Contralor. Gracias, senadora Núñez. Tiene la palabra. Les pido, por favor, que nos acortemos. Tenemos otro punto y lamentablemente se nos ha acortado en los tiempos, pero el senador Sandoval tiene la palabra. Después, la senadora Gatica. Sí, muchas gracias.
presidente, y por su intermedio saludar al señor Contralor que nos acompaña una vez más. Hablaba dentro de los hitos de la Contraloría, decía, alinear todo nuestro trabajo hacia la promoción de la integridad y la lucha contra la corrupción. Es un tema que evidentemente nos preocupa permanentemente, a razón de qué, Contralor. Usualmente pasa de que vemos que las gentes y la institución y la institucionalidad que se crea termina revisando, actuando sobre las cosas que están, pero nadie ve qué pasa debajo de esa hoja. Usted no se refería aquí a juicio, me parece lógico, por cierto, a esta implicancia de estas organizaciones que surgen como organizaciones callampas, que vienen de la noche a la mañana, surgen y se hacen merecedores de recursos, de cuantiosos recursos públicos, pero no hay un cuestionamiento en el fondo. Le cuento un caso en mi región de Aysén, porque de alguna manera lo que detectamos recién nosotros con un convenio con Procultura, que una entidad... Aquí se hablaba del norte con 460 millones de pesos, aquí son 1.673 millones de pesos. Procultura. Procultura, mi región. Pero Minbu Gore. No, Gore, gobierno regional. ¿Cuál es la particularidad de este tema? Es que había un convenio preliminar con el FOSIS por 800 millones de pesos. ¿Ya? Se resilió ese convenio con el FOSIS, que es una entidad vinculada al Estado, ¿verdad? Sin duda, con toda una estructura, con oficinas, con equipo, con profesionales, no tenían que comprar computadores, no tenían que comprar vehículos, no tenían que hacer nada. ¿Ya? Ese proyecto se resilia por parte del gobierno regional, que el día de hoy ha sido objeto de una senda declaración pública por parte de los consejeros regionales de Aysén, donde establecen responsabilidades a los procedimientos administrativos a la actual autoridad política regional. Ese convenio, que era de 800 millones de pesos, de la noche a la mañana se resilia con el FOSI y se transforma en 1.673 millones de pesos para atender a las mismas familias en la misma provincia con el mismo objeto. A ese nivel de diferencias de monto. ¿Cuál es la particularidad en Aysén? Que no se alcanzó a ejecutar un peso, y eso pudo haber salvado financiera, administrativamente a la autoridad, pero no a las responsabilidades que hay, porque aquí se generó una serie de acciones. Llegó el convenio firmado por la entidad, solamente que no se terminó por rubricar. Pero aquí evidentemente hubo un propósito de burlar situaciones. Entonces uno le quedan algunas dudas en este sentido, señor Contralor, valorando obviamente los planteamientos. Los gobiernos regionales, claro, ejerce una parte importante de su gestión a través de transferencias. Pero las transferencias no necesariamente son transferencias para gastos corrientes, sino que muchas veces son para acciones también de inversión. ¿Ya? Y se los transfiero a salud para que me haga una posta, y se los transfiero al Servio para que me haga una calle, o me mejore una vivienda, o me haga urbanización. O sea, habría que quizá acotar, que me parece un buen detalle, de poder especificar dentro de ese monto global, porque usted plantea que la mitad del gasto es vía transferencia. Bueno, el gobierno regional en mi región por lo menos no tiene esa capacidad técnica para llamar a licitación, controlar, supervisar, no tiene unidades técnicas, tiene una capacidad limitada para esa acción. Pero sí me parece una buena cifra poder determinar hasta dónde, cuánto de total de estas transferencias terminan yéndose realmente a algún tipo de inversión. Lo segundo, Contralor, hay una situación que yo creo que comparto con usted, que es medida administrativa, y yo veo que aquí el Ministerio de Hacienda tiene profundas deudas en estos procesos para perfeccionar este tema. Uno, a través de la ley de presupuesto, algunas medidas administrativas que se han planteado acá. La glosa, creo que la glosa, con la mejor intención a lo mejor, de resolver un problema de gestión financiera de los gobiernos regionales, se permitió transferir a otras entidades. Por eso estamos nosotros con la idea de, bueno, limitemos, está bien, es posible, si el gobierno regional no tiene capacidad y hay necesidad, transfiramos, pero no puede transferirse indiscriminadamente. Nosotros digamos, oye, a septiembre todas las transferencias deben formalizarse a más tardar el mes de septiembre. ¿Objeto de qué? De evitar que en los últimos 3 meses se usen estas transferencias para blanquear gestión presupuestaria, que en definitiva significa también costos para la comunidad. Lo otro, presidente, uno echa de menos. Nosotros en el mismo Congreso tenemos las oficinas presupuestarias que analizan permanentemente y nos llegan permanentemente los reportes presupuestarios. Pero siempre estamos cayendo como en lo que hay, ¿no? Se gastó esto, tanto el porcentaje, como que falta esa gestión un poquito más de seguimiento a estas unidades de control presupuestario para que sea también efectivo, porque ahí tenemos también, contratamos personal, recursos en el Congreso para procurar colaborar en el seguimiento de las comisiones mixtas de presupuesto y la tramitación presupuestaria. Y lo otro, hay otras entidades también, el propio Banco Central, no sé si la Comisión del Mercado Financiero, Vero, tendrá alguna tarea que también siempre nos viene a informar sobre este particular, porque también hay un tema de la oportunidad del gasto que usted lo señaló, Contralor, ¿ya?
Yo en mi región una vez se gastaron en otro gobierno regional una cantidad impresionante de millones de pesos para comprar alcantarillas que estuvieron como 5 años en las bodegas de vialidad para instalar en lo público para justificar un gasto. Creo que evidentemente hay situaciones que aquí, presidente, vamos a tener que revisar con mucha atención en el ejercicio presupuestario del año que viene. Hay situaciones extrañas, por ejemplo, lo que pasa a propósito de la región de los lagos, donde el presidente del Consejo, el presidente del gobierno regional, es a su vez presidente de una fundación que tiene un fin destacado, ¿verdad?, el desarrollo de la pesca artesanal, pero resulta extraño para uno como figura pública. Yo hoy día soy presidente del gobierno regional y apruebo recursos para una fundación de la cual, independiente del objetivo, además después soy presidente de esa misma fundación. Pero eso viene de antes. Sí, viene de antes, por eso son cosas que reflejan esta suerte de debilidades que se permiten esto, que como bien dices tú son cosas que vienen de antes, pero se permiten tantas cosas porque el día de mañana se instale una fundación, se junten 2, 3 amigos, incluso hay alguna donde estaba el tío, la sobrina y no sé, creo que hasta ya para qué decir, para echarle más leña al fuego a este desastre. Creo que evidentemente hay una lección dura, porque en definitiva lo que estamos hablando de esta situación es que le estamos sacando la plata. Aparte que ya sacar la plata es dura para cualquier circunstancia, cualquiera sea el propósito, pero aquí estamos hablando de la gente que está en campamento, la gente que en este minuto está bajo un plástico, ¿no es cierto?, o bajo una terraza o bajo un alero durmiendo en la calle, a esa gente. Y eso es lo cuestionable. Así que yo le agradezco, presidente, por su intermedio, la exposición. Vamos a hacer mucho seguimiento porque creo que también el Ministerio de Hacienda aquí ha tenido omisiones graves, habiendo existido, Marco, un manual de transferencias de recursos públicos, que todavía tengamos este grado de debilidad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Voy a tener que hacer un paréntesis, voy a tener que pedirle las excusas, ¿no es cierto?, a la gente del Banco Estado por el respeto que se merecen. Si está en la red, le pedimos 1000 disculpas. Vamos a invitarlo para la próxima semana, sesión completa, junto con el ministro y la Cámara Chilena de la Construcción, con el propósito, ¿no es cierto?, que podamos tener una sesión completa con ellos, dada la trascendencia de lo que estamos también viendo hoy día con el señor Contralor, y que requerimos igual nos dé algunas respuestas antes de finalizar la sesión. Así que públicamente le pido 1000 disculpas a la gente del Banco Estado, que gentilmente hoy día nos estaba acompañando telemáticamente. Senadora Gatica. Gracias, presidente. Darle las gracias al Contralor por la exposición que acaba de realizar. Por lo menos yo quedé bastante clara con varios de los temas, pero hay un tema en donde todavía tengo dudas, Contralor, y ver que me lo pueda clarificar en realidad. Hoy en día, la situación de este caso convenios, de no pasar a toma de razón de Contraloría por ser montos inferiores a 5.000 UTM, ¿cierto?, complica esta situación de revisión previa antes de transferir recursos públicos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera tener claridad de cómo procede, en este caso, el control de reemplazo en caso de que no proceda la toma de razón. ¿Cuál es el mecanismo que estarían utilizando ustedes para poder hacer esta revisión previa sin tener que pasar a toma de razón? Ese es por un lado. Por otro lado, referente a modernizar los procesos de fiscalización, de revisión de antecedentes, ya sea para uno u otro contrato, ¿cómo está trabajando Contraloría también en torno a la aplicación de inteligencia artificial a través de software que puedan, en este caso, generar una herramienta más para poder ser utilizada por ustedes, ya que sabemos que obviamente quizás no dan abasto, teniendo en cuenta que son montos bastante bajos comparados con los montos exorbitantes de proyectos a través de financiamiento estatal. Eso, y por otro lado, referente a esta situación que usted acaba de mencionar con respecto a los traspasos de fondos desde los gobiernos regionales. Hay situaciones que son bastante puntuales y que yo por lo menos lo veo en la región de Los Ríos y que tiene relación con transferencias, por ejemplo, para los proyectos de electrificación rural. Proyectos en donde, por lo general, cuando ya termina el año y no se alcanzan a gastar las lucas para poder cumplir con el 100% de la ejecución presupuestaria, se transfieren 1.500 millones de pesos a empresas de energía eléctrica para poder levantar estos proyectos. Las transferencias se hacen en un 100%. Y obviamente
ahí se estima un proceso, ¿cierto?, de ejecución de 2 a 3 años para que estos proyectos puedan ejecutarse. Estos plazos por lo general no se cumplen, por lo tanto, estos proyectos terminan siendo ejecutados en un plazo de 6 hasta 10 años muchas veces. Entonces ahí hay otro alcance de que estas transferencias no solamente están siendo ejecutadas de manera directa a organizaciones, a ONGs, a fundaciones, sino que directamente a empresas para ejecutar una obra en sí. Yo en realidad recojo y tomo el guante de las oportunidades para poder mejorar la fiscalización y obviamente que todo lo que tenga que ver con mejorar de manera legislativa estos mecanismos que a ustedes también les puedan servir para poder fiscalizar, obviamente que lo vamos a tomar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Igual yo quisiera muy brevemente, para que le demos las palabras finales al señor Contralor, primero agradecerle una vez más. Creo que sus propuestas, sobre todo sus propuestas, más allá de la importancia también de su exposición, sus propuestas son muy importantes y demuestran también algo que he venido manifestando públicamente, que yo creo que no requerimos un comité de expertos de 45 días, por más connotadas sean las personas que quieran participar, para saber cómo esto se puede mejorar, que es lo que importa. Tengo varias preguntas. Usted decía que el año 2021, cuando se determina la glosa respectiva en relación al tema de asentamientos precarios, dentro de los objetivos de esa glosa está el tema de disminución de los asentamientos precarios. O sea, ese debiese ser el objetivo. Entonces, la verdad que no entiendo mucho la lógica que se da cuando en definitiva estas fundaciones fueron en definitiva contratadas no para sacarlos, no para generar los proyectos para sacarlos, en definitiva, sino que para ir a entregarle ciertas condiciones de habitabilidad en el mismo asentamiento. Entonces ahí como que se genera una contradicción. Y me gustaría saber de la opinión del señor Contralor respecto al tema de la parcelación de los recursos. En el Maule, donde el Ceremi que salió recientemente, el Ceremi que le mintió al presidente y a todos, habían 3 resoluciones el mismo día, con una diferencia de minutos. La parcelación de resoluciones para evitar el pasar a la toma de razón de Contraloría. ¿Eso cómo se puede abordar en el futuro? También me gustaría, usted decía que la Contraloría no puede fiscalizar el tema a los privados, probablemente tal, y daba el ejemplo de las corporaciones. Eso también me preocupa mucho porque ahí también se genera un abuso bastante importante en la discrecionalidad del uso de los recursos. Y ahí obviamente que sería muy relevante también que avanzáramos en esa línea. Me gustaría también, señor Contralor, cuando usted pregunta las debilidades plantea las debilidades. Usted da 10 debilidades que son absolutamente abordables para tratar de mejorar esto y nos habla de una ley marco de transferencia del Estado. Entendiendo, obviamente, que usted decía que ya el 2020 ustedes pusieron las luces de alerta. En otro gobierno se pusieron las luces de alerta, pero se avanzó, por lo visto, bastante poco. Mi última pregunta dice relación justamente a lo que usted planteaba de lo que pasa en los gobiernos regionales. A mí me preocupa enormemente, y lo digo con mucha claridad. Yo entiendo que lo que pasó en los gobiernos regionales es diferente, porque allí por lo menos habían normativas, garantías, en tema de los recursos, después toma razón de Contraloría. Pero también entiendo, y desprendo de sus palabras, puede ser que yo esté equivocado, que también muchos alcaldes o muchos gobernadores consideran que la toma de razón de Contraloría es como ya la santificación propiamente tal de que pueden hacer lo que quieran con los recursos. Yo lo viví mucho en el tema, por ejemplo, me tocó fiscalizar cuando era diputado el tema de los proyectos de luminaria. Entonces algunos decían, no, pero este proyecto 20 y tantos mil millones de pesos, pero tomó la razón la Contraloría. Pero es como la bendición, pero de repente usted mismo aquí nos acaba de decir de que de una u otra manera es un proceso que ustedes tienen que determinar porque ustedes no pueden involucrarse respecto a en qué y cómo se va a utilizar. O sea, no olvidemos que en el tema de las luminarias las propias bases las hacían dentro mismo del Ministerio de Energía. Las empresas con el Ministerio de Energía, para que estamos en cosas en temas en ese sentido. Entonces a mí me preocupa mucho, por ejemplo, le voy a dar un caso. En mi región yo tengo plena claridad que el gobernador es una persona prueba y correcta, pero cayeron en lo mismo, de 30.000 millones de pesos, asignación directa. Y le empezaron a pasar a fundaciones para hacer la función que hacen otros organismos. 1.200 millones a Kibún
donde ya Ancalao se arrancó ya, se fue según él a una beca, pero ya mandó la carta de firma que se fue, el ex candidato presidencial que presentó firmas de un notario que había muerto. Y otra, que se llama Participa, 1.200 cada una, para una función que es propia del Ministerio de Bienes Nacionales, que es el saneamiento de título de dominio. Entonces, ahí igual se genera una situación que yo considero que no debe darse, porque esa es una función propia de un servicio. Además, lo que tengo entendido, que en el caso de los traspasos en mi región a esas dos fundaciones, 2.400 millones de pesos, son para presentar las carpetas a bienes nacionales. Ni siquiera para entregar el título de dominio, que es el objetivo final. Eso, ¿cómo eso lo podemos en el futuro abordar para que no siga ocurriendo esto porque, ojo, en el tema de mi región usted dice, las transferencias fueron en diciembre, pero comenzó una planificación de transferencias en septiembre en muchas regiones. Comenzaron ya en septiembre a pensar que no iban a ser capaces de ejecutar el presupuesto. Solo que transfirieron las plata en diciembre, que es distinto. Gracias, Contralor, disculpe. Sí, presidente, ¿me podría? Por supuesto. La coyuntura del tema del Contralor, los gobiernos regionales hoy día en el marco de la transferencia aprueban un marco global. Yo tengo 100.000 millones de pesos de presupuesto, el 8%, 8.000 millones de pesos, se somete al CORE, el CORE aprueba los 8.000 millones de pesos. ¿Cómo gasta esos 8.000 millones de pesos? No pasan nuevamente por el Consejo Regional, porque se hace el acuerdo marco, ¿ya? Y volvemos a caer en el tema de esa discrecionalidad, ¿verdad?, sin límite que se tiene con una cantidad, con un cheque, con una cantidad no menor de recursos. Y la segunda, ¿en qué minuto la Contraloría se inhibe de avanzar en los procesos de administración? Cuando un proceso está judicializado, siempre hemos sentido que la Contraloría como que se hace a un lado y espera algo, que espera la resolución para retomar el caso. No sigue la Contraloría paralelamente las instancias administrativas, las fallas administrativas, las responsabilidades administrativas en ese sentido. Esa es la última consulta que quería hacerle, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Contralor, tenemos exactamente 13 minutos para usted. Vamos a prorrogar un poquito. Gracias, presidente. Voy a ir en el mismo orden porque son importantes las preguntas que se han hecho y creo que hay que responderlas o tratar de responder todas ellas. Y, presidente, antes de ir a las respuestas, quisiera simplemente aclarar una cosa. No quiero que quede acá una sensación de que nosotros como institución, como Contraloría, no valoremos o estemos en contra o tengamos alguna animosidad respecto del sector privado cumpliendo funciones de utilidad pública. Todo lo contrario. O sea, yo creo que nadie está en contra del valor que tiene, el aporte que hacen y la relevancia que tienen fundaciones, corporaciones, asociaciones incluso de personas más o menos organizadas que cumplen un rol público y que es necesario que el Estado las apoye. O sea, creo que hay muchos ejemplos, no quiero nombrar ninguno solo para no dejar a nadie afuera, pero exactamente, sobran los ejemplos y ejemplos que incluso uno no conoce y que con muy pocos recursos hacen cosas muy importantes para una comunidad. Entonces yo creo, en primer lugar, que hay que destacar eso. O sea, en el fondo, aquí de lo que estamos hablando de una grieta donde parece que se está colando exactamente ese virus de la corrupción. Exactamente. Entonces, exactamente, hay una falla que hace que alguien la vio y alguien dijo, y por ahí antes eran las compras públicas, después la obra pública y resulta que ahora son las transferencias. Entonces yo creo que entonces uno puede tomar dos actitudes acá, casi psicológicas, ¿no? Uno podría frustrarse y decir, chuta, de nuevo parece que todo lo que hacemos nos sirve mucho, o al revés, pensarlo propositivamente y decir, todo esto se ha evitado, pero aquí hay una nueva fórmula, una nueva variante, y entonces hay que buscarle la vacuna a esa nueva variante. Y eso es lo que yo quise proponer aquí en esta comisión, presidente. Y ahora sí, respecto de las preguntas, por ejemplo, por su intermedio, presidente, lo que estaba señalando la senadora Pascual. Y respecto de la tramitación del presupuesto en el GORE, en el gobierno regional y el rol que cumple el CORE, yo creo que básicamente va por ahí un poco la pregunta, ¿no? O sea, el rol, cómo incide el Consejo Regional respecto de aquello que le está planteando el gobernador. Y efectivamente las modificaciones presupuestarias que van por sobre los 7.000 UTM, ahí tiene que pasar por el CORE, y si no, bajo esas no es necesario que pasen por el Consejo Regional. Entonces, ahí hay un umbral que pareciera ser hoy día que es bastante alto respecto de la cantidad de modificaciones que se han estado haciendo al gobierno, a los presupuestos de los gobiernos regionales. Por lo tanto, ahí solo necesita la autorización de IPRES porque, y esto lo quiero decir, presidente, por su intermedio, porque hoy día los GORES están sometidos a la ley que es la ley de régimen de administración financiera del Estado.
Por eso tienen ese mínimo control, podríamos decir, a través de la modificación presupuestaria. Si usted saca los gores de la ley de administración financiera, ya no tiene ningún control. Ahí ya no tiene el control de, por lo menos de saber, de tener como una especie de mirada desde arriba de qué está pasando respecto de la ejecución de los presupuestos. Entonces, y eso es lo que hace el proyecto de ley que hoy día en la tarde nos toca ir a comentar. Y bueno, ¿y por qué no están todos los programas en todas las comunas o los buenos programas en todas las comunas? Eso ya son decisiones de política pública, ¿no? Y ahí obviamente que no, a nosotros ya no nos corresponde ver si eso está bien o está mal. Y efectivamente, yo por eso decía, tal vez una regulación más permanente y general respecto de las transferencias debería prever dos cosas. Primero, que las transferencias y la ejecución no se concentren hacia fin de año, pero también que prevea lo que usted acaba de decir. O sea, evidentemente, dado que el diseño institucional que tenemos, los gobiernos asumen en marzo, claro, uno también debería velar porque haya un margen de ejecución de acuerdo a esa nueva visión política que existe cuando hay un nuevo gobierno, y eso es parte del juego democrático, diría yo. Entonces, evidentemente que debería ser así. Debería estar considerado eso también. Eso es lo que quiero decir en una ley. Respecto de las exigencias de garantías, aquí dos cosas. A los públicos no se le exige garantía. Por lo tanto, a una municipalidad no se le exigen garantías. Y respecto de las garantías de privados, y ahí, de nuevo, creo que las garantías no puede ser cualquier garantía por su intermedio, presidente. O sea, un pagaré, si bien en teoría es una garantía, no es lo mismo que una boleta de garantía bancaria. El pagaré significa debo y pagaré, o sea, de acuerdo a la disponibilidad que yo tenga como persona. Pero si no tengo nada, es papel mojado. Entonces, las garantías tienen que tener cierta calidad y eso hoy día nos falta que exista. Por ejemplo, exactamente, pero eso está regulado. Eso está regulado. Presidente, avanzando. Y lo que señalaba la senadora Núñez por su intermedio, presidente, para nosotros, o sea, nosotros lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo y aquí el ayudante del secretario no sé cuál es el cargo, perdón, Luis. Abogado ayudante aquí de la Secretaría me lo sopló, muchas gracias. Desde cuando se discutía la ley de financiamiento de la educación superior, veníamos diciendo, donde hay plata pública debería haber algún control público. Eso lo hemos dicho siempre. O sea, si usted en gratuidad tiene miles de millones, cientos de miles de millones, debería haber algún control público. Hoy día eso no existe. Y aquí tampoco existe. Yo no es que quiera llevar agua al molino de la Contraloría, pero en los países desarrollados esa es la lógica. O sea, hoy día, cuando usted va a hacer un fin público, los recursos son públicos, está reconocido por el Estado, está en un registro público, eso es lo más parecido a un servicio público. ¿Por qué no va a aplicar la ley de compras públicas? Si está ahí el mecanismo, por lo menos que da ciertas garantías. Entonces, eso hoy día, lo que ocurre con estas transferencias es que usted está privatizando los recursos y los saca de toda la regulación. Es el fenómeno que se denomina huida del derecho administrativo, que es cierto, da agilidad, pero también se salta todos los controles. Se salta toda la normativa, se salta todas las normas de probidad. Eso es lo que ocurre cuando uno, entre comillas, hace esa forma de actuación. Senador, al senador Sandoval por su intermedio, presidente. Lo que usted señala respecto del proyecto FOSIS, y que teniendo una entidad pública, porque en realidad FOSIS, si bien se denomina Fondo de Solidaridad e Inversión Social, es un servicio público, es el Estado propiamente tal, y usted saca esos recursos y los pone respecto de una transferencia a privado, es simplemente una decisión política. Esa es una decisión política de cómo se va a ejecutar. La Contraloría no puede entrar ahí. Eso requiere una modificación presupuestaria y la Contraloría no puede entrar ahí, si es que se cumplen los requisitos mínimos. Pero eso es una decisión de política pública. En muchas de estas cosas es el Estado el que se retrotrae para dejar que lo haga un tercero, por distintas razones. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, respecto de las transferencias para inversión, que tiene toda la razón, senador, nosotros hemos visto acá solo el caso de cuando se ejecuta para transferir, pero también creemos que transferir, sobre todo a fin de año, igual es un mal indicador. O sea, es un mal indicador. Y ese ha sido uno de los problemas que hemos detectado a nivel de gobiernos regionales, en que el gobierno regional debería dotársele de mayores recursos, pero para tener mayor capacidad institucional de ejecución. Ahora, eso es muy difícil, por su intermedio, presidente. O sea, usted que vive en una región extrema, lo difícil que es atraer y mantener capital humano en
en las regiones. Entonces, esa es una gran dificultad con la que la propia Contraloría se topa. O sea, Cuando mostraba ese gráfico demuestra que es un tema nacional, o sea, más allá de la distancia, es como parejo. claro, no, lo que digo es atraer mayor capital humano para poder tener mayor capacidad de ejecución. Técnica. Claro. Pero por eso mismo yo lo contradigo, porque yo le digo, pero mire el gráfico que nos mostró usted mismo. Claro, es parejito. Parejito. Sí, parejito. Cuando un proceso está judicializado, ¿qué ocurre con la Contraloría? Nosotros tenemos, así dicho en términos muy gruesos, dos grandes herramientas. La toma de razón y la función jurídica, por un lado, y por otro lado la función auditora. Nosotros, y esa ha sido la práctica y la jurisprudencia administrativa y judicial hasta la fecha, es cuando hay una judicialización es por razones de legalidad, es decir, del control jurídico que hace la Contraloría. Y ahí no puede ejercer esa facultad porque se entiende que el asunto está siendo conocido por los tribunales. No cuando se trata de determinar hechos objetivos, como en una auditoría, o cuando se trata de determinar responsabilidades, como sería, por ejemplo, en un sumario administrativo. Entonces, ahí no es que toda la función que realiza la Contraloría quede suspendida producto de un juicio. Ahora, sí es cierto, por ejemplo, que en el dictamen de corporaciones municipales, donde nosotros decimos se le aplican a usted reglas de transparencia, reglas de compras públicas y que esto está judicializado, nosotros vamos a tener que inhibirnos si es que el juez dice este dictamen se excedió en las facultades de la Contraloría. Podría ocurrir porque está judicializado hoy día. ¿Ya? Respecto de la consulta que formulaba la senadora Gatica por su intermedio, presidente. En primer lugar, respecto de los controles de reemplazo. La ley de la Contraloría, desde su inicio, podríamos decir, que está vigente, establece que cuando hay actos exentos del trámite de toma de razón, la Contraloría debe establecer algunos mecanismos de control de reemplazo. Por lo menos bajo mi gestión, esos controles de reemplazo se han activado, pero son parciales y no abarcan la totalidad de los actos exentos, porque no tenemos capacidad para revisar a posteriori todo lo que está exento del trámite de toma de razón. Entonces, por ejemplo, no sé si, mire, le voy a proyectar, si se me permite, presidente, vamos a proyectar acá una lámina donde da cuenta de los controles de reemplazo que se realizaron el año pasado y esto está informado en la cuenta pública. No sé si se puede, arriba lo puedes aumentar. Ahí. Entonces, si usted ve, nosotros realizamos más o menos 40.000 controles de reemplazo, baja un poquito, casi 39.000 y fracción de controles de reemplazo de actos administrativos que estaban exentos del trámite de toma de razón, y de ahí se levantaron 31.000 observaciones. O sea, uno puede considerar que funciona y que hay muchas cosas que mejorar todavía en la administración del Estado. Pero es cierto también que hay muchísimos otros que no se fiscalizan, porque no hay capacidad de hacerlo. Esa es la realidad. O sea, si la pregunta fuera, por su intermedio, presidente, el convenio suscrito con la Fundación Democracia Viva hubiese pasado después de un control de reemplazo, no se lo puedo garantizar, porque a lo mejor por monto, por aleatoriedad, porque no había capacidad, no se hubiese fiscalizado nunca. Entonces, la Contraloría tiene menos de 300 abogados en total, entonces, para la función jurídica. Entonces, tampoco uno puede garantizar que esto hubiese sido susceptible de ser fiscalizado a posteriori. Pero por lo menos ese es el dato que nosotros tenemos del 2022 en la cuenta pública. Respecto de la modernización de los procesos, bueno, afortunadamente nosotros venimos desarrollando una gran cantidad de nuestra labor utilizando algoritmos. No quiero decir inteligencia artificial porque eso ya son palabras mayores, pero sí por lo menos algoritmos. Y eso nos permite, por ejemplo, cuando hoy día se fiscalizan el pago de patentes de vehículos motorizados en las municipalidades, antes la Contraloría iba y tomaba una muestra, o sea, de un registro de 10.000 tomaba 100 y veía si estaban bien pagadas las patentes. Hoy día se registran todas. O sea, se revisa todo porque tenemos algoritmos que nos permiten hacer eso. Y son, no cientos, son miles de observaciones que se detectan, ¿ya? Entonces, yo diría que hemos avanzado bastante rápido en eso. Lo mismo que se ha hecho respecto del pago de sueldos. Con el sistema de sueldo exacto que desarrolló la Contraloría, y que se desarrolla a partir del fraude carabinero, o sea, esa es una reacción frente a eso. Lo que nosotros hoy día podemos hacer es saber si se están pagando bien o mal las remuneraciones en el sector, en parte el sector público, no está todavía subido todo el sector público, pero por lo menos Gobierno Central y Carabineros están arriba.
Nos falta el mundo municipal, nos falta la salud, nos falta educación, pero por lo menos hemos avanzado en eso. De otra manera hubiésemos tenido que más que triplicar la dotación y eso obviamente que no es posible. Entonces, lo hemos estado haciendo. Y bueno, y respecto del ejemplo que usted ponía de esa transferencia para electrificación rural, ese ejemplo yo creo que es un buen ejemplo para determinar que no es... Alguien debería ser el que determine si eso valía la pena hacerlo o no y que alguien controle si eso se va a hacer dentro de los plazos. Si fuera un contrato administrativo, todo eso está regulado. Si es una transferencia, desgraciadamente, va a depender de lo que esté en el convenio. Bien, y para terminar sus preguntas, presidente, bueno, claro, si se disminuyeron o no los asentamientos, esa es una evaluación del programa que habría que hacer. Eso no. Y si tienen algo que ver con estos convenios con disminuir los asentamientos, llamadas tomas, no se lo puedo decir ahora. Por eso le decía, claro, es evaluación de mérito. Determinar si este proyecto sirve o no para el gran programa es una cosa que no va a decir la Contraloría. Pero alguien debería poder decirlo. No digo que sea la Contraloría, de verdad. No, pero alguien debería ser que sea capaz de decir eso. Esto no sirve para lo que tú quieres. No hay una sanción directa por la, entre comillas, elusión de la toma de razón. O sea, de hecho, conocemos de casos en que no se tomó razón y a pesar de eso se transfirieron los recursos debiendo haber estado sometidos a toma de razón. Puede haber una responsabilidad administrativa. Pero es que en el caso que acabo de decir estaba obligado a tomarse razón, no se toma razón, se representó y a pesar de eso el gobierno transfirió. Ahí hay responsabilidad administrativa. Pero dividir para no pasar no es, por eso digo, la elusión no es sancionable administrativamente. Se podría mejorar perfectamente. Hay un buen ejemplo de cómo se trató de solucionar la elusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y nuevamente, respecto de la fiscalización a privados, alguna fiscalización tiene que haber, sobre todo cuando se transfieren grandes recursos públicos. Yo creo que eso es así. Debería haber aquí una materialidad, por lo menos, respecto de grandes recursos públicos. Perdón, presidente, también. En el punto no solamente del Contralor, y en la jurisprudencia de la Contraloría, la fiscalización sobre entidades receptoras de recursos públicos, pero de entidades privadas, no ha existido, no hay historia en la Contraloría porque da la sensación como que no están ajenos absolutamente a todo tipo de control. Sí, estoy en la misma sesión que viene después. Gracias, presidente. No, solo quería plantearle, como a modo de síntesis de las presentaciones, es si las propuestas que hace el Contralor, presidente, por su intermedio, tienen que ver con poder disminuir las transferencias en el artículo 33 y, por lo tanto, quedar más bien reguladas en el 24, si esa pudiera ser una conclusión o no. Y qué pasa y cómo, digamos, resguardar aquellas situaciones en las cuales sí hubo licitaciones y por lo tanto sí hay todas las normas de control, digamos, ¿no?, que hasta ahora tenemos, independiente de que se puedan seguir mejorando. Porque si no pareciera que, tal cual como usted dijo al principio, tenemos un tema con las transferencias directas y no necesariamente con cualquier tipo de transferencia. Eso es un poco la... Gracias, presidente. A ver, respecto de la fiscalización a privados, la ley lo que dice es que nosotros podemos fiscalizar a privados cuando hay subvenciones de carácter permanente que se entregan a la entidad privada. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos interpretado la jurisprudencia administrativa, porque realmente no hay una norma que así lo diga, que las corporaciones municipales reciben permanentemente recursos del municipio y, por lo tanto, quedan dentro del ámbito de fiscalización de la Contraloría. Pero en este caso, al revés, en este caso, por ejemplo, de un programa que es anual, con una transferencia a una puntual, porque en realidad es puntual, aunque sean 3 convenios, es puntual, se ha hecho por una vez a una fundación, no es una subvención permanente y por lo tanto ahí no podría entrar la Contraloría. Tampoco tendríamos capacidad para hacerlo. Debo decir también, presidente, por su intermedio, senador, no tenemos capacidad para hacer toda esa fiscalización. Eso también es cierto.
Y respecto de lo que dice la senadora Pascual, presidente, por su intermedio, y respecto de las propuestas, nosotros, en las de cortísimo plazo, por así decirlo, nosotros pensamos que podría dictarse ese instructivo solucionaría bastante porque sería obligatorio para todos aquellos que hacen transferencias. Eso en primer lugar. Y nosotros ahí podemos colaborarle al Ministerio para poder hacerlo. Tenemos algún material, tenemos la expertise también y ellos también la tienen. Podemos colaborarles en la manera de poder hacerlo rápidamente. Pero lo que nosotros estamos diciendo es, mire, donde hay transferencias, sea corrientes o de capital, que se aplique esa norma permanente de la ley de presupuesto, que es el artículo, claro, que no sea la excepción. Entonces, con eso, independientemente de si fuera trato directo o por la vía del concurso, ya tendría una normativa que se aplica al convenio, por ejemplo. El convenio debería tener plazo, debería tener metas, debería tener hitos, parcelación del pago, debería tener garantía. Entonces, eso facilitaría muchísimo ya el control y evitaría varias de las cosas que hoy día estamos viendo. Lo que pasó en el norte, lo que pasó en el sur, lo que pasa en todo... Uno le queda la duda, pucha, si no alguien no hubiese denunciado, si alguien no hubiese puesto la alerta, y uno piensa, bueno, y todas las estructuras locales, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el CORE? ¿Qué pasó con los concejales? ¿Qué pasó con todos los que tienen facultad de fiscalización en el territorio? Entonces, pero es lo que dice es lo que dijo el Contralor al inicio, la corrupción es un virus mutante. Muchas gracias, señor Contralor, por su intervención. De verdad que ha sido tremendamente valiosa y nos deja tareas también legislativas para que trabajemos desde la comisión. Un abrazo grande a usted, a su equipo que nos acompaña y mucho éxito en su futuro. Gracias. Se da por terminada la sesión.